Si conoces o has escuchado hablar de Cabo Frío, seguramente también hayas escuchado nombrar su principal playa, la Praia do Forte. Mateando por Brasil, salió a recorrerla y en este video les vamos a contar dónde se encuentra, cómo llegar, las características principales de la playa, sus nuevas reglas, cómo es el clima durante el año, qué poder hacer, mucha comida de playa con precios, las mejores caipiriñas de Cabo Frío y mucho más. Yo soy Eduardo Yo soy Damián, y esto es Mateando por Brasil en... en Praia do Forte, Cabo Frío. En el video de hoy nos encontramos en la playa más famosa de Cabo Frío, en Playa do Forte. Quédate hasta el final con Mateando por Brasil, que te vas a enterar de todo lo que tenés que saber para aprovechar un día en la mejor playa de Cabo Frío. Para llegar a la playa do Forte es muy fácil. Si no estás en Cabo Frío, estás en Bucios, en Arraial, puedes llegar por transporte público. Hay ómnibus que te dejan a 4 o 5 cuadras de la playa. También puedes venir en Uber, puede ser en moto Uber o en auto Uber también. Si estás en Cabo Frío, es la playa del centro. Entonces es muy fácil acceder también, puedes venir caminando de diferentes barrios o inclusive también en Uber. Si estás en auto, el estacionamiento acá en la playa sale cada 5 horas, sale 10 reales. Y si estacionás un poco más lejos de la playa, en el estacionamiento rotativo sale 2 reales por hora. Ese es el estacionamiento de la prefectura de Cabo Frío. La playa do Forte comienza en el Canchino, que es la parte de la derecha donde se encuentra el fuerte San Mateus. Esa parte de la playa do Forte es una parte que hay como una curva, es un agua súper tranquila, con aspecto de piscina, donde casi no hay ni viento ni olas. A medida que te vas alejando de esa parte hacia Fovechi, tenés la parte del centro de Playa do Forte, que es una parte más abierta, donde nosotros nos encontramos ahora, que tiene un poco más de movimiento, más de olas y un poquito más de aire, más de viento porque es más abierto. En toda la playa do Forte hay muchas barracas, hay opciones de poder elegir. Vamos a mostrarles más adelante algunas opciones con precios de las consumiciones, de los almuerzos. Hay muchas opciones. Y también en la parte de la Rambla hay muchas opciones también de restaurantes. Hay muchos locales con almuerzos ejecutivos, pizzerías, lugar para comer hamburguesas, parrilla, comida clásica brasilera, hay de todo un poco, heladerías, panaderías, hay muchas opciones que si venís acá a la Playa do Forte, no querés comer en la playa, podés subir hasta la parte de la Rambla, almorzar ahí y volver a la playa. Olá, meu amigo, tudo bem? Guarda-sol, mesinha, cadeirinha, aguinha nos pés, massagens, tudo que você tiver direito. Aqui você está na barraca do PP, a melhor da Praia do Forte, entendeu? Vai ser bem recebido você e toda a sua família. Pode vir pra cá que é sucesso, pra cima. También hay pila de vendedores ambulantes, como en casi todas las playas. Hay azaí, hay venta de choclo, hay venta de empanadas, hay venta de salgados, que son una especie de bizcocho con jamón, con queso. Hay muchas comidas clásicas de acá, de Brasil, que las podés encontrar en los vendedores ambulantes de las playas. También venden juegos para niños, inflables, sombrillas, hay de todo, artesanías, regalos, recuerdos. En esta playa de Forte es donde más se concentran ese tipo de vendedores. Es muy común ver en las playas de Cabo Frío la venta por los vendedores ambulantes de mate leão. Es una especie de té que se toma frío, se puede mezclar también con jugo de limón
y es un clásico para poder refrescarte acá en la playa. Vamos a seguir recorriendo y mostrándole opciones de comidas en la playa, acá en Cabo Frío, Praia do Forte. Bueno, un clásico de Cabo Frío, de las playas de Brasil, es el açaí. Hay muchas opciones acá en la playa, muchos vendedores con diferentes marcas de açaí. A nosotros nos gusta mucho el açaí do Forte, que es una marca muy conocida acá, que también tiene la loya, el local en el shopping de Cabo Frío. Y hay varias opciones, podés comprar este, que es el Sacolé Gourmet, que es el más natural, que le podés elegir lo que quieras ponerle. En este caso le pusimos leche en polvo y amendoín, que es maní picadito. Y después tenés la opción también de armarte tu açaí y eligiendo copos, o sea, pequeños copitos que ya vienen envasados, que los va colocando dentro de un vaso más grande y le vas poniendo el gusto que quieras. También le podés poner chocolate, le podés poner rocklet, le podés poner salsa de diferentes gustos, hay de todo un poco para poder colocar y está muy recomendable. El açaí, para quien no sabe, es una fruta brasilera típica del Amazonas, del norte y nordeste de Brasil. Se procesa, es como una especie de helado de açaí. Este nos salió 14 reales y es de 300 gramos. Otra cosa muy típica de Brasil es el sacolé. Hay de diferentes gustos, los de fruta son muy ricos y les recomendamos el sacolé da Lu. Muy buena calidad y una presentación excelente. El mar acá tiene un color espectacular, son aguas muy limpias, cristalinas, de color turquesa, tranquilas, en cualquier parte de la playa hay guardavidas, pero de todas maneras son aguas que son muy tranqui, o sea, están aptas para niños, personas adultas, no es un mar profundo, o sea, vos te podés meter, caminar bastante para adentro, que no son aguas muy profundas, y generalmente son playas que no tienen muchas olas y da para disfrutar y aprovechar con mucha tranquilidad. Hoy el agua está súper mansa, como les contaba, pero también te puedes encontrar con alguna bandera roja. Generalmente las banderas rojas acá están indicando alguna corriente de retorno. Así que respeten y tengan cuidado que, como en todos los lugares del mundo, la bandera roja es para no entrar o entrar con cuidado. En esta región, como les contaba, tenés mucha corriente de retorno, que es el agua del mar entrando para adentro, digamos. Entonces, cuando vos te metes en la corriente de retorno, ahí no puedes salir. El agua, ustedes ven, está bajita, súper tranqui, pero de todas maneras tenés esa corriente de retorno, así que evita entrar en ese tipo de lugares, busca un lugar más alejado de las banderas rojas. Si aún no estás suscrito en Mateando por Brasil, te invitamos a que te suscribas, es gratuito, con eso ayudas mucho obviamente al canal y todos los viernes te va a llegar una notificación de que hemos publicado un video nuevo para que nos puedas seguir acompañando. Queremos agradecerle a todos los suscriptores, a los que nos acompañan en Mateando por Brasil. Hemos tenido mensajes de diferentes países, estamos muy contentos por eso. Y queremos aprovechar para mandarle un saludo especial
a una pequeña seguidora de Mateando, a Zoe, que sabemos que todos los sábados le pide a sus papás para poder ver el video al mediodía, a Fabiana y a Sebastián, así que va un saludo especial para Zoe de Uruguay. Siempre les recomendamos la opción de ustedes mismos comprar sus sillas y su sombrilla, porque para abaratar, una opción es esa. En vez de estar viniendo a la playa y todo el tiempo alquilando sillas y sombrilla, o teniendo que consumir, estar obligado a comer determinada comida que capaz que no te gusta, mismo en las barracas, es una opción súper válida adentro de la playa, o sea, mismo en el centro, en cualquier parte de Cabo Frío, supermercados, que hay un montón. En todos lados te venden la silla y la sombrilla. Conseguís sombrillas por 100, 120 reales, sillas por 60, 70, o las que se reclinan por 120. Y realmente que dependiendo obviamente de los días y en qué estás, si las podés llevar para todos lados o no, te puede ser muy útil esa opción. Vamos a mostrar una opción para poder comprar bebidas, drinks, acá mismo en la playa. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenos días. ¿Dónde? Somos de Uruguay. Uruguai? De Uruguay. Uruguacho. Uruguayo. Aqui a gente trabalha com drink, Bem, elaboramos com tragos, salada de fruta partida na hora, procuramos qualidade para oferecer para o cliente, aí champanhe, absolute, sirope, precurse, show. variedade de frutas, e é isso. Están siempre aquí en Sempre Praia acá, do Forte. sim. ¿Tem Instagram también? Sim, tem no Instagram. Instagram pode Drink Beach Drink Concha. Beach. Drink Beach Show. Concha. Vou fazer um suco para você poder experimentar. Show. Valeu. Obrigadão. Beleza, irmão? Boa bem. Si te gusta aprovechar de la playa con un buen trago, estos tragos de nuestros amigos de Drink Beach son espectaculares. Si te gustan tragos de buena calidad, buena presentación y espectacularmente ricos, te los recomendamos. Bueno, en esta playa, Playa do Forte, hay determinadas normas, reglas. Hay unas personas que están vestidas con una remera azul que dicen apoyo, que son las encargadas de estar controlando que esas reglas se cumplan. Esas reglas son reglas básicas en realidad de convivencia, y entre ellas son, no podés venir con cajas de música, ¿tá? Están prohibidas. Si te llegan a ver con una caja de música, o sea, con un equipo de música, te lo retienen, te lo sacan, o sea que no se puede venir a escuchar música en la playa. No podés tampoco traer botellas de vidrio, o sea, si te gusta tomar alcohol, lo que sea, trata de traerte latitas o botellas de plástico, ¿no? No se puede venir con perros, tampoco. Y bueno, van a ver que es una playa que es bastante limpia, están todo el tiempo limpiando, hay tarros de basuras por todos lados. Y otra norma, entre comillas, obviamente, más también es a criterio de cada persona, siempre estamos inculcando que lo hagan, es conservar la playa limpia. Entonces cada residuo que tengas, intentá guardarlo en tu bolso o en una bolsita y después lo depositas en el tarro de basura más cercano que tengas. El clima acá en Cabo Frío, generalmente se puede aprovechar la playa todo el año. Hay un periodo que generalmente es agosto y septiembre, que hay un poco más de viento. Igualmente, como aclaramos siempre que nos preguntan, no es una regla matemática de que todos los años se va a comportar igual el tiempo, pero ha pasado que los últimos 2 años, nosotros estamos acá, agosto y septiembre ha sido un poco más ventoso. Después también el tema de las algas. El año pasado hubieron algas acá en Praia do Forte en mayo. Este año fue un poco más diferente. Estuvieron en febrero unos días, se fueron. Abril, el mes pasado, fue el mes más complejo, que hubieron más playas acá en la ciudad de Cabo Frío con mayor cantidad de algas.
Pero en resumen, hoy hay 31 grados, el agua está espectacular, no está fría. Entonces, generalmente, durante todo el año se puede disfrutar la playa en Cabo Frío. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Ahora nos vinimos hasta el canchino de la playa do Forte, donde se encuentra el fuerte San Mateus, que aprovechamos a contarles que tenemos un video visitándolo, y donde además también tienen un mirador con vistas espectaculares, que también tenemos un video recorriéndolo. Aquí la playa es mucho más tranquila, generalmente es una piscina, con aguas turquesas y casi sin olas. En este sector de la playa también hay muchos vendedores ambulantes, con salgados, coxinhas, choclo, un poco de todo. Meu nome é João, eu tenho um carrinho aqui, tem empada de camarão, empada de costela de boi, que é assim também, a massa é levinha, entendeu? E queijo presunto de forno, entendeu? E essa aqui é a coxinha costela de boi, ela é assim. E você, João, há quanto tempo que está vendendo aqui na praia? Desde quando tem 18 anos. Que bom. Então, muito tempo, né? É muito tempo. Aí gosta daqui, da praia? Eu nasci do mar? aqui. Nasceu aqui. Chego aqui 7h30 da manhã e saio daqui 6 horas da tarde. Entendeu? E trabalha de segunda a segunda? Domingo a domingo. Não tem descanso. Não tem descanso. Domingo a domingo. Valeu, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Boa venda. Falou. Sal, manteiga. En el canchino de Praia do Forte tenemos dos restaurantes, tanto para desayunar, almorzar o cenar, al lado de la playa más famosa de Cabo Frío. Vamos a mostrarles las diferentes cartas con algunos precios. Tá de carro você? Tá com comprar? Irmãozão. Mateando por Brasil se despide desde Praia do Forte. Les agradecemos por haber llegado hasta el final del video, esperemos que les haya gustado y nos vemos el próximo viernes mateando por Brasil.